Las reuniones de las asambleas plenarias de las conferencias episcopales en el mundo no suelen ser motivo de gran interés. Dan noticias que no pasan las fronteras del respectivo país. Generalmente sirven para ver si cuando eligen presidente el conjunto de los obispos se ha desviado un poco hacia la derecha o un poco hacia la izquierda. Pero eso, repito, no sale de las fronteras del país correspondiente. No ha ocurrido así esta semana con la plenaria de los obispos de Estados Unidos. Tenían un tema estrella, un tema importante, no solamente para ellos, que podía tener trascendencia para el resto de la Iglesia, pero para ellos muy importante. Las medidas que había que adoptar para controlar a los propios obispos, para evitar que los obispos cometieran actos de abusos sexuales. Los que los han cometido han sido una ínfima minoría, pero sobre todo para evitar que los obispos protegieran a sacerdotes pederastas. Este, repito, es un tema en Estados Unidos especialmente sensible porque ha sido uno de los países más castigados por la lacra de la pederastia en el clero. Por ejemplo, la diócesis de Los Ángeles tuvo más de 300 casos de sacerdotes pederastas y lo mismo, una cifra un poquito menor, pero muy parecida, ocurrió en la diócesis de Boston. Es decir, la Iglesia norteamericana está muy sensibilizada y los laicos norteamericanos están verdaderamente disgustados al ver que las medidas que se llevan adoptando desde hace ya varios años no han dado el resultado apetecido. Así las cosas, los obispos habían anunciado que en esta semana iban a estudiar nuevas medidas, pero ahora ya para controlar a los propios obispos. Había empezado ya la plenaria cuando llega de Roma, del Vaticano, la orden de que no estudien ese tema, que se estudiará en febrero cuando en Roma, en la reunión que tendrán todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo, se aborde precisamente cómo controlar a los obispos para que no protejan a sacerdotes pederastas. Bueno, esto ha causado sorpresa yo creo que en prácticamente todos, disgusto en muchos, incluso el propio presidente del episcopado norteamericano, cardenal DiNardo, no pudo ocultar su decepción. Llevaba mucho tiempo preparándolo, de repente les cortan esta iniciativa. Bueno, la tensión en Estados Unidos es alta. Nos encontramos ante todo con decepción en el pueblo, entre los fieles católicos practicantes, decepción porque ellos lo viven muy de cerca, esto no solamente por la gran repercusión de los casos, repercusión también mediática, sino porque son católicos muy fieles y muy responsables de la suerte de su Iglesia. Decepción también en un sector de obispos que podíamos llamar conservadores, que querían aplicar estas medidas, quizá porque no se fiaban de sus compañeros y que además querían aprobar una normativa que implicara a los laicos en la investigación de los obispos, no que los laicos juzgaran a los obispos, sino que los laicos investigaran y después pudieran ofrecer los datos. Quizá este es el punto más delicado y es posible que por eso se haya frenado la iniciativa. Habrá que ver en febrero si se da paso a la creación de estas comisiones integradas, al menos en parte por laicos, o si se procede de otra manera. En Estados Unidos conviene aclarar las cosas, ¿no?, para entenderse. Hay al menos 3 grupos, pero hay que poner las cosas en su contexto, porque la mayor parte de los casos se produjeron hace muchos años, cuando los criterios de actuación eran diferentes tanto en la sociedad como en la propia Iglesia. En la Iglesia el criterio que se seguía, no digo que acertado, pero el criterio que se seguía era que los trapos sucios había que lavarlos en casa. Y delante de esos trapos sucios, repito, hay 3 grupos. Uno formado por sacerdotes pederastas que fueron claramente protegidos por sus obispos. Son una minoría, pero existieron. Y esa protección consistió en cambiarles de parroquia. A esos obispos no les importó el bien de los niños, les importó proteger al sacerdote, que, cambiado de parroquia, continuó haciendo fechorías. Esto, por desgracia, ha sucedido. Es una minoría, pero ha sucedido. La mayor parte de los obispos que se encontraron con el problema de sacerdotes pederastas no actuaron así,
discretamente los retiraron porque no querían dar un escándalo público, los retiraron, pero quizá no atendieron lo suficiente a las víctimas ni les prestaron la ayuda psicológica, espiritual, ni la ayuda económica a que tenían derecho. Y después hay un tercer grupo, y ese tercer grupo es el que se llama el lobby gay, distinto de los anteriores. Mientras que los otros son en su mayor parte casos del pasado, este es también del pasado, pero sigue vigente en la actualidad. El lobby gay, al cual se ha referido en varias ocasiones el propio Papa Francisco, está formado por sacerdotes y obispos homosexuales, algunos de ellos que ejercen la homosexualidad con menores, otros no, pero que se apoyan entre sí y que se ayudan para que los miembros del grupo suban puestos en el escalafón eclesial y lleguen a ocupar cargos importantes. La existencia de ese lobby, repito, que se sabe desde hace tiempo, pero que no se sabía con la misma claridad que hoy, ha sido puesta de manifiesto a raíz del caso del ex cardenal McCarrick, con todo lo que ha traído consigo de implicaciones de a quién apoyó él, de quién le apoyó a él, y también no solamente el cardenal McCarrick, sino la carta denuncia de Monseñor Vigano. Todo esto ha revuelto las cosas, y las ha revuelto tanto que un sector amplio del pueblo católico practicante norteamericano está muy escandalizado, un sector de obispos conservadores están decepcionados de que no se permita ir hasta el final, otro sector de obispos está temeroso de que se descubran demasiadas cosas que quizá les pueda afectar a ellos mismos, no porque ellos hayan protegido a los sacerdotes pederastas, sino porque aplicando aquellos criterios de lavar la ropa sucia en casa, aunque no les permitieron seguir cometiendo fechorías, no ayudaron lo suficiente a las víctimas y no les denunciaron públicamente, porque, no hay que olvidarlo, en aquella época no era obligatorio llevar a cabo esa denuncia. Y luego está esa minoría del lobby gay que se muestran indiferentes a todo esto. Más aún, se muestran incluso como con capacidad de reto, que no se ocultan, que no les importa nada, y no les importa porque se sienten, con razón o sin ella, pero se sienten protegidos. Una prueba ha sido que esta misma semana, es decir, pocos días antes de que los obispos norteamericanos se reunieran, el jesuita más famoso pro-gay, James Martin, hacía unas declaraciones diciendo que el Papa Francisco está nombrando obispos amigables con los gays, friendly gay, amigables con los gays, para promover la aceptación en la Iglesia de la homosexualidad. Es decir, en medio de este contexto difícil, tenso, de escándalos, de dinero que se está pagando, bueno, pues algunos miembros de este grupo no tienen ningún problema en decir que es verdad y que además están intentando subir puestos en ese escalafón para protegerse a sí mismos, lo cual irrita enormemente a esa mayoría del pueblo de Dios y a los obispos que no están de acuerdo con eso. La situación no es fácil. No hay desmentidos a estas cosas y eso lo hace todavía más complejo. La situación no es fácil para los católicos norteamericanos, no es fácil dentro del episcopado norteamericano, que aunque quieren resolver ese problema, en su inmensísima mayoría se muestran divididos. De hecho, por ejemplo, se ha votado en la plenaria una moción para pedir al Vaticano que publique los documentos ligados al caso McCarrick, y la moción ha sido rechazada por mayoría por los propios obispos. Una situación, repito, que no es nada sencilla, que genera mucho sufrimiento, mucho desconcierto y que tenemos nosotros que no estamos implicados directamente porque no somos norteamericanos. Los que no somos norteamericanos tenemos que afrontar intentando conocer lo que está pasando para que no nos engañen y sobre todo con la oración. La situación es tan complicada que cuando las cosas se vuelven así, somos bien conscientes de que solo Dios, con su infinito poder y su misericordia, puede resolver las cosas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.